Ayer nos quedamos en Parashat Yabú ahí entretenidos, interesantes. Si tenemos un poquito más, vemos. ¿Está bien? Ahora 13 principios de fe. Esta clase alguna vez la profundizamos. Vamos. ¿Se concentran? Sí. Bueno, esta es la pregunta. Esta es la pregunta. ¿Cuál sería la mejor definición de Akadosh Baruj Hu? No se puede definir algo. Muy bien. ¿Hay definiciones que la Torah utiliza para hablar de Dios? Cualidades. Acciones. ¿Cuántos nombres de Dios, hay palabras que son nombres de Dios que la Torah dice, por ejemplo, que yo no puedo borrarlo? Por ejemplo, no puedo escribir el nombre de Dios y borrarlo, porque no se puede borrar el nombre de Dios. ¿Saben cuántos hay? Uno. 7. Obvio que Dios es único. Pero se hablan de 7 nombres de Dios, de los cuales de los 7, uno es el Shem Hashem, o Shem Ameforash. ¿Qué es Shem Hashem? A ver qué dice el Shem Hashem. El nombre de los nombres. O Shem Ameforash, el nombre más Meforash, que literalmente habla de él. Está el nombre que habla de él neto. Entonces los otros 6 no hablan de Hashem, pero no de la esencia. Sino de sus cualidades. ¿Entendieron? ¿Está bien hasta aquí? Bien. ¿Qué significa sus cualidades? Sus acciones. Su manera de actuar. Entonces está el nombre que habla de su esencia y... ¿Está bien hasta acá? Vamos a hacer así. Vamos a ver. Definiciones de Dios verdaderas. ¿Está claro? Sí. Bueno. Deme un ejemplo de definición de Dios falsas, que no son verdaderas. Yo voy a hablar de definiciones de Dios verdaderas. Deben un ejemplo ustedes de algo que no es verdadero. Un Dios que te castiga, que es malo, tipo, así dice. Puedes decir, por ejemplo, definición de Dios, Dios malo. Ajá. Esa definición es falsa, porque Dios no es malo. Bueno, sí. ¿Están de acuerdo? También lo típico de los cristianos, Dios es amor. O sea, como Dios es bueno. Dios es amor. Bueno, ahí habría que profundizar en qué definición hay de amor. Ajá. Pero podría decir que amor tiene que ver con una cualidad. Sí. Eso sí, ahí no necesariamente la descartaría como una cualidad de Dios. Pero no es lo que es. Ah, claro, no sería la esencia. Bueno, eso es discutible todavía, es temprano para lo que quiere decir. Okay. Pero está bueno, eso tal. Pero no, deben definiciones ilegítimas seguro. Que no tiene cuerpo. Que no tiene cuerpo. Si yo digo, ¿qué es Dios? Es esa estatua. No. ¿Eso seguro es ilegítimo? Ajá. O sea, eso que Dios está no en todos lados. ¿Sí? Ahí ya fuiste más profunda. El sol, Dios es el sol, ¿eso es ilegítimo? No. El sol no es Dios. Algo de la creación. Que digo que eso puede ser Dios, no. ¿Entendieron? Esas son. Si yo apunto que Dios es algo de la creación, seguro eso es incorrecto. Dios tiene pedacitos. Sí. Claro, decir que Dios tiene partes o pedazos, eso ya no es Dios, porque Dios es único. Porque Dios es todo, tipo... Ahí ya profundizaron. Muy bien, muy bien. Yo soy un pedacito de Dios. Dignas alumnas, muy buenas alumnas. Que no tiene, como dijiste, que, o sea, decir que Dios es todo es peligroso, ¿no? También está materializando. Está materializando, está diciendo que todo. Que son pedazos, o sea, que si yo quito algo, es un pedacito. Pero vieron que mucha gente dice así, Dios es todo. Ajá. Dios no es todo, todo es la O creación. sea, si uno le entiende como la expresión de que lo puede todo, de que... Ah, que Dios lo puede todo, perfecto. Que todo es la creación de Dios, perfecto. Pero que Dios es todo, no. Porque Dios no es el vaso este que tengo en la mano. Dios no es ese. Bueno, sí, que sí, sí, no, Dios no. ¿Entienden? Y ahí está el tema de si Dios está en todo, está en todos lados, también medio confunde. Luego dice está. ¿Qué quiere decir está? Está en el té, Dios está en el té, está en el té. Dios creó el aire. No está en el té, creó el té. Controla todo, controla el té, está bien, pero no está en el té. Pero algunos piensan que sí, algunos piensan que Dios está ahí. Mucha gente piensa que... Y no están entendiendo lo que Dios es. Que está en el aire. Sí, no están entendiendo lo que Dios es. Una que utiliza mucho es Dios es una energía. ¿No la escucharon? Sí. Dios es una energía. Está en todo, porque la energía está en todo. ¿Lo sentís? Está bien. Pero energía es una creación de Dios. Energía y materia se transforman. Entonces está diciendo que hizo Dios. No, eso no es Dios. Eso Dios lo creó. Un pedacito de mí. Un pedacito de mí. Jele que lo a mi madre. Se utiliza mucho.
como que nuestra alma es un pedacito de Dios. También es un problema porque entonces Dios tiene pedacitos. ¿Entendieron? Pero eso ya es más fino. Ahí ya, ustedes ya pusieron las... Bueno, vamos más a nivel simple. ¿Está bien? Las clásicas que me gustan son estas. Mira, la que voy a decir. Rabbi Yehuda Levi, Ramban. Rabbi Yehuda Levi, Ramban, Rambam. ¿Está bien? Vamos a ver lo que dice Rabbi Yehuda Levi, lo que dice Ramban, lo que dice Rambam. Y las más populares. La teoría, ¿cuál es la postura que más apuesta a Rabbi Yehuda Levi en el Kusari? Cuando quiere hablar de Dios. O sea, vos le dices a Rabbi Yehuda Levi, Dios para mí Israel. ¿Qué es Dios de Israel? ¿Qué es el Dios en el cual nosotros creemos? ¿Cuál es el punto que Rabbi Yehuda Levi, en el libro del Kusari, subraya más? ¿Entendieron? El que lo ¿Creo la pregunta mía? Sí. Bueno, le traigo la frase que ustedes dicen ¿qué? Ok. Bueno, el alumno le dice, no. El rey le pregunta al sabio. Cuando ustedes dicen el Dios de Israel, ¿a qué se refieren? Contesta el sabio. ¿Cómo? El Dios que creía a Abraham, el Dios que creía a Isaac, el Dios que creía a Jacob, el Dios que nos sacó de Egipto y el Dios que nos dirigió a la tierra de Israel, el Dios que nos conduce hasta hoy en día. ¿Siguieron más o menos la frase? ¿Estuvieron conmigo? Sí. Busquen algo, un hilado en todo lo que dije. El Dios que crea a Abraham, el Dios que crea a Isaac, el Dios que crea a Jacob, el Dios que nos sacó de Egipto, el Dios que nos hizo ingresar a Israel y el Dios que nos mantiene en la historia hasta hoy en día. ¿Cómo lo está viendo a Dios? El que siempre está ahí. Siempre está ahí, siempre el está ahí. todopoderoso. Recién hablábamos de no estar en un lugar. ¿Qué siempre? El que todo lo maneja, no sé cómo ¿Qué explicar. siempre está ahí? Explica. O sea que como que ha sido el mismo de antes. El mismo que Abraham, bueno, pero entonces, ¿cuál fue la definición de No sé. el Dios? Siempre el mismo, pero ¿quién es? No. Está bien, siempre creímos en el mismo, ya sé, pero ¿quién es? Es lo que te enseñan tus padres. Ah, lo que te enseña, en el que cree Abraham, Isaac y Jacob. No. Pero miren lo que hizo, Está Dijo hablando- el de Abraham y Jacob y después, miren lo que dijo después, Y el que me sacó de Egipto. Y el que me metió en Israel y el que me mantiene hasta hoy en día. Entonces cuando dijo de Abraham, Isaac y Jacob, ¿a qué se refirió? No, se refiere Que dirige todo. no sé, no está hablando de Dios como el creador de todo, está hablando específicamente con Israel. Sí, ¿están de acuerdo que hay una relación con Israel? Porque dijo Abraham, Isaac y Jacob, pueblo de Israel. ¿Está hablando con el pueblo judío? Sí. Es una relación de Dios al pueblo de Israel. ¿Qué? Que mantiene durante. Que lo mantuvo siempre. O sea, ¿quién mantuvo a Abraham? Dios. ¿Quién lo mantuvo a Isaac? Dios. ¿Quién lo mantuvo a Jacob? Dios. ¿Quién mantuvo a Israel? Dios. ¿Quién lo mantuvo en la historia? Dios. ¿De quién es Dios? El que mantiene. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios de Israel? ¿Cómo se dice ese nombre? El que mantiene a Israel. El que, en una palabra más... Cuida. Cuida. El que cuida a Israel. Dígalo en negrito. Yeshua. Bien. Shomer Israel. ¿Quién es Shomer Israel? Hashem. ¿Qué es Shomer? Cuida. Protege, cuida. ¿A quién? A Israel. ¿Quién es Dios? Protector de El Israel. protector de Israel. Cuando nosotros decimos Dios en el Tanaj, en la Biblia, en el Tanaj cuando decimos Dios, ¿nos referimos a ese concepto? No. ¿No nos referimos a ese concepto? ¿Cómo? Cuando decimos Cuando Shomer. decimos en el Tanaj, Eloé Israel, Eloenu, Eloé Abotenu, ¿no nos referimos al protector de nuestros padres, al protector de Israel? Sí. O sea que el nombre, uno de los nombres de Dios más famosos y más populares es el Ser Supremo que dirige, si quieren una palabra más fuerte, la historia del pueblo de Israel. Desde el principio hasta el final. ¿Me siguieron? Sí. ¿Están de acuerdo con la definición? ¿Es una definición correcta de Dios o no? Sí. ¿Es la esencia de Dios? No, ¿Por qué no? porque no es lo que es, lo que hace Es lo que hace. ¿Con quién? con nosotros. Con Israel. ¿Es lo que hace con todo el mundo o con Israel? Con nosotros. Con nosotros. Entonces es una definición más limitada, ¿no? ¿Por qué a Rabbi Yehuda Levi le gusta tanto esta definición? Si aparentemente es limitada. Porque él estaba tratando de descubrir cuál era la verdad a través de... Rabbi Yehuda Levi está hablando con el rey. Y el rey quiere estar convencido de que la Torah es la verdad. Y a Israel es el pueblo elegido, ¿no? O el pueblo de... Entonces,
¿Qué hay en esta definición que para Rab y si vos me vas a decir Dios, el Dios del universo, está bien, pero es muy universal. ¿Cuál es el punto que Rabbi Levi quiere subrayar más? La diferencia con los judíos. La diferencia, ¿entendieron? Podría yo decir, no, pero yo no estoy en ese punto, yo quiero hablar de, bueno, pero él está hablando de cuál es el punto que se destaca en la relación de Hashem con Am Israel, a diferencia de con todo el mundo. Y Israel es el pueblo de Dios, el pueblo que vamos a hacer el camino a Hashem. Entonces su relación con el pueblo de Israel es más firme. ¿Se entendió? ¿Cómo se dice entonces en Ibrit? Shomer Israel. ¿Se entendió? Ahora, esta definición se ve mucho en... ¿Lo podemos ver en la historia de Israel? O sea, ¿podemos hablar de este punto? De la historia de nuestra, de toda la historia del pueblo judío. Sí. ¿Se ve a Dios como protector de Israel? Sí. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba de esta definición? ¿Cuál es la prueba de esta definición? Que Dios es Shomer Israel. La entrega de El la pueblo Torah. judío ya debería haber desaparecido. Exacto. Que el pueblo de Israel existe. ¿Están de acuerdo? ¿No? Es que teníamos que haber desaparecido. ¿Por qué tengo que haber desaparecido? Porque somos poquitos y porque todo el mundo nos persigue y nos quieren matar. Entonces, ¿cómo puede ser que seguimos existiendo? ¿Cuál es el punto que haga que seguimos existiendo? Hashem nos protege. Shomer Israel. ¿Entendieron? ¿Algún nombre no digo que sea pshat, literal, pero algún nombre de Dios que se acuerden que lo utilicen como un acróstico de lo que acabo de decir? ¿De que es protector de Israel? ¿Algún nombre de Dios que lo utilicen como iniciales de lo que acabo de decir? El de Shaddai. Sí, Shin, Dalet, ahí no estoy diciendo, ¿está bien? Lo puedo decir porque estoy enseñando, pero ¿entendieron? Shaddai. Hay algunos que dicen que es Shin, Shomer, protege. Dalet, Daltot, las puertas. Yud, de Israel. Ah. Hashem protege tu pueblo, por eso en la Mesuzá. ¡Claro! Por eso está, pero presta atención. No del lado de la Mesuzá, donde está escrito el Shema Israel, sino del otro lado. Porque no se puede agregar una palabra en el medio del texto de la Torá. Y ahí no dice la palabra Shalom. Pero se pone del otro lado. ¿Entendieron? Sí. Tampoco es obligación. Si alguien no está escrito, tampoco no pasó. Ni cumple la misma igual. Es una costumbre. Pero tiene que ver como que Hashem nos protege. ¿Entendieron? ¿Aprendieron algo lindo del nombre? ¿Es la mejor definición de Hashem? No totalmente. Estamos viendo la definición de Hashem, ayer conocí a tus padres. Muy bien. Muy simpáticos. Entonces, parecido a ti. No, tu papá le había parecido. Muy bien. Entonces, segundo nombre de Dios. Ahí va. Ramban. ¿Me siguen Ramban? Bueno, ahí va. Ramban dice. No, miren, vamos a hacer lo más interesante. Viene Rashi y dice: ¿por qué la Torah empieza por Bereshit? Para que cuando los pueblos vengan y pregunten. Rashi pregunta. No, Rashi no dice, Rashi dice. La Torah tenía que haber empezado por la primer mitzvah, ¿no? La primer mitzvah que le dio al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué empieza por Bereshit? Quiero que se concentren. ¿Me siguen? De nuevo. La Torah, dice Rashi. ¿Por qué mitzvah tenía que haber empezado? Por la primer mitzvah que le dio al pueblo judío. Entonces pregunta Rashi. Entonces, ¿por qué empieza por Bereshit? Es para que cuando los pueblos vengan y pregunten sobre Israel. Contesta Rashi. Cuando vengan los pueblos y pregunten ¿por qué Dios le entregó la tierra de Israel al pueblo judío? ¿Cómo por qué? ¿Quién creó el mundo? Hashem. En el principio quedó Dios los cielos. Entonces Dios es el creador de todos y Dios le puede dar la tierra de Israel a quien le parezca. Sí. Y por eso empezó por Bereshit. ¿Entendieron la respuesta de Rashi? ¿Entendieron la respuesta de Rashi? Sí. Bueno, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿entendieron la respuesta? ¿Entendieron la pregunta de Rashi? Sí. Se refiere ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué no empezó por la primer mitzvah? Porque la Torah. O sea, Rashi que entiende que tenía que haber empezado por el Rosh Chodesh. La primera mitzvah que tenemos en Shemot le dio la mitzvah de Rosh Chodesh. Entonces dice, tenía que haber empezado por la primera mitzvah. ¿Para qué tiene que empezar por Bereshit? Y Rashi contesta lo que contesta, ¿no?
Pero eso está diciendo que la Torah no es un libro de mitzvot 1, 2, 3, 4... No, o sea, Rashi como que estaría pensando así. Ajá. Porque Rashi dijo así, ¿por qué no empezó por la primera mitzvah? No, tenía que empezar por Bereshit para decirle que Dios es el dueño y le da la tierra y se la a quien quiere. ¿Entendieron? ¿Entendieron lo que dice Rashi, no? Ramban. Nachmanides. Ramban, ¿eh? No entiendo a Rashi. ¿Cómo Ramban no lo entiende y ustedes lo entendieron? Bueno, puede ser, ¿por qué no? Puede ser que Porque no, nosotros pero tenemos Ramban es súper sabio. Y Ramban dice no lo entiendo. Y nosotros lo acabamos de entender perfecto. ¿Qué no entendiste, Ramban? Entonces ahora me meto en la cabeza a Ramban. ¿Qué te molesta, Ramban? Con N, ¿eh? ¿Qué le molesta a Ramban la pregunta de Rashi? De por qué es la primera, tendría que ser la primera... Claro, ¿por qué la Torah tiene que empezar por la misma de Rosh Chodesh? ¿Y por qué la primera misma? ¿Entonces qué dice Ramban? ¿Que no es la primera mitzvah? No, la Torah no. Obvio que la Torah no tiene que empezar por Rosh Chodesh. La Torah tiene que empezar por... Prurbo, ¿no? No, para Ramban dice... por el inicio. No, la Torah tiene que empezar por Bereshit. Por Es el obvio. inicio. Es obvio que la Torah tiene que empezar por Bereshit. ¿Me siguen? ¿Qué dijo Rashi? Para decir que Dios es el dueño del mundo y Dios le da la tierra a Israel a quien quiere, ¿no? Ramban no va por ese lado. Ramban dice, no. La Torah tiene que empezar por Bereshit, ¿por qué? Porque es el inicio de todo. Es el inicio de todo. ¿Y por qué tiene que empezar por ahí? Para que sepamos. La Torah es un libro de mitzvot, ¿no? Bueno, Para que sepamos que Hashem creó todo. Claro, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Que haya creado. ¿Cuál es lo primero que tengo que saber? Que Hashem es el creador del mundo. Entonces, ¿por qué empezó por Bereshit? Porque Y es la obvio. creación. ¿Entendieron por qué a Ramban no le gustó la pregunta de Rashi? Porque Ramban dice, para, Rashi, ¿qué me quiere decir? ¿Que tendría que haber empezado por la mitzvah de Rosh Chodesh? Es muy técnico lo que me estás diciendo. Primero obvio que Rashi tiene como contestar también. Pero Ramban dice, no, la Torah tiene que empezar por Bereshit. Porque esa es la creación de todo. Y lo primero que tiene que hacer Dios, ¿qué es? Mostrar su creación. Si va a entregarme la Torah, ¿qué tiene que hacer Dios primero? El mundo. Mostrarte cómo Que es el creador, o sea, presentarse. Dios se está presentando. Te está diciendo Hola. quién soy. Aquí estoy. Te está diciendo quién soy. ¿Y quién soy? No, agarren el paso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién soy? El creador. Exacto. ¿Cómo se dice en Ibrit? Boreolam. Segunda definición de Hashem. ¿Entendieron? Ramban. ¿Cuál es la mejor definición de Hashem? Ramban te dice, obvio, Boreolam. Creador de todo. Esa es la definición, para mí, dice Ramban, mejor que hay. No hay mejor definición de Dios que Boreolam. Ahí tenés el todo, lo más obvio que Dios es Shomer Israel. Pero ¿qué más? ¿Boreolam o Shomer Israel? Shomer Israel es algo con Israel. ¿Boreolam con quién es? Con todo. Entonces, Ramban enfatiza creador del mundo. Rabbi Yehuda Levi enfatiza protector de Israel. ¿Entendieron? ¿Las dos son correctas? Sí. Las dos son correctas. Ahora, Boreolam, que según Ramban es la mejor. La pregunta nuestra es si es la mejor. Subo la clase y... no, ahí no corté nada. Raf, capaz Sí. esto no tiene que ver con la clase, pero alguna vez escuché que Bereshit comenzaba con Bet porque Aleph era Hashem, entonces así mostraba que Hashem fue el que creó al Bet, tipo Bereshit. Muy bien, ¿qué está lindo este Midrash? Este Midrash, ¿cuál sería Shem? ¿Aleph o Bet? ¿Qué? Según este Midrash, ¿Dios es Aleph o Dios es Bet? No, Aleph. Aleph. Entonces decir que Bet es lo principal, no sería Ajá, no. ¿entendieron la discusión Aleph-Bet? ¿Qué diría Ramban? Que pongo Que Hashem cree, o sea, que la Aleph, que sería Hashem, no puede estar escrita porque Hashem no puede, como no es corpóreo, tipo Sí, no puede estar exactamente. escrito, entonces comienza por Bet, que es que creó todo. Muy bien, entonces está diciendo que Bet, que creó todo, es lo que viene después de Aleph. Sí. Muy bien. Grabo. Entonces, Majodón a tu casa en Israel, estamos estudiando las definiciones de Dios. Llegamos a la definición número 2, que es creador del mundo. Y, muy bien, entonces, ¿cómo empieza Bereshit? Con la letra Bet.
La verdad que la letra número 1 del abecedario es la Aleph. Hubiese sido más lindo empezar por la Aleph. No, Aleph representa a la esencia de Dios y Bet representa a lo que Él hizo, que es el creador del mundo. Entonces ahora volvemos a Ramban. Vuelvo a Ramban. Ramban, ¿por qué para ti Boré Olam es la mejor definición de Dios? ¿Qué te dice Ramban? Porque es lo máximo que puedo saber de Dios, que Él es el creador de todo. Entonces yo le pregunto a Ramban, ¿llegaste a la máxima definición de ayer? Entonces digan ustedes ahora. Yo creo que sí, porque... Sí, es el pero que- recién dijiste que la Aleph era mejor definición que B. ¿No? No dijiste que... Pues bueno, pero B es lo máximo que puedo saber. Esta es la mejor definición. ¿Es la mejor definición creador del universo? No. Yo creo O que sea, muy ninguna relativo, definición. ¿Eh? Ninguna Ninguna definición va a abarcar lo que Dios es. Ajá. Entonces la pregunta es si creador del universo es la que más llega a lo que Dios es o no. No dije que llegue, pero es la que más se acerca. Puede ser. No. Pues, sí, ¿Por qué? ¿Por qué puede Pero ser? la que más se acerca es el UK. Ah, muy bien. Ujú. Pregunto para Ramban. Ramban, para vos decir, Ramban, ¿vos decís que creador del mundo es lo más importante? Entonces tendría que ser la definición de Yud Kevavke, ¿no? De la esencia, el nombre de la esencia significa que Boré Olam. Puede ser que Ramban piense que sí, esperen, puede ser que Ramban dice, bueno, nunca llego, pero es lo que más me acerca. Bueno, voy a intentar demostrar que no llego a lo máximo, ¿está bien? ¿Querías decirlo? No, está bien. ¿Por qué no llega a lo máximo? No. Dígalo usted, por favor. Ahora piensen conmigo, ¿está bien? Si yo digo Dios es el creador de todo, ¿dónde lo estoy? ¿En qué me estoy concentrando? En la creación. En la creación del mundo, ¿no? Y la creación del mundo en algún momento fue creada, ¿no? Sí. O sea, existía, entre comillas, un momento, entre comillas. O sea, existía que el mundo no estaba. Sí. Y antes de que el mundo esté, ¿qué existía? Ayer. Ayer. Entonces el creador del mundo no es la esencia. Ujú. Porque existía Hashem sin crear el mundo. ¿Están de acuerdo que existía Hashem sin crear el mundo? Sí. Entonces, ¿qué es crear el mundo? Una acción. Una acción. Una acción muy grande. La más grande. Pero, digamos que la acción más grande que Dios hizo. Crear el universo. Pero antes de crear el universo, ¿Dios existía? Entonces Dios existe fuera del universo, ¿no? Entonces Dios es más que el creador del universo. No, y además, ¿Entendieron? Rab, ¿Qué diría Ramban a esto? Puede ser que Ramban diga, obvio, entiendo eso. Yo te dije lo máximo que puedo llegar. Obvio, yo entiendo también que hay algo más. Ah, bueno, está bien, eso es lo que estamos analizando hoy. ¿Cuál es la máxima definición? O sea, ¿a dónde apunta Yud Kevavke? El nombre propio de Dios. ¿Se entendió? Que Dios... Entonces, sí, ¿qué quieres decir? ¿Qué querías decir? que el creador también lo pone nada más como en una etapa del tiempo. Sí, es una etapa de accionar y de tiempo de crear el universo. Entonces lo Entonces, limita. lo limita. O sea, como es una acción. No, obvio que te va a decir que Dios está fuera del tiempo. Ujú. Nada más que Dios creó todo. Miren, Dios creó todo y ¿qué más? No, pero yo... ¿Ya está? No. Y lo Mantiene. mantiene. Ramban está de acuerdo que cuando él Sí, dice seguro. Boré Olam y lo mantiene, sí, Ramban está de acuerdo. Que eso es lo que yo puedo saber de Dios. Y estamos de acuerdo porque la verdad que es a donde llegamos nuestro cerebro, nuestra mente. La pregunta es si puedo decir algo más o no. ¿Entendieron conmigo? Sí. En otras palabras, ¿se utiliza el nombre Boré Olam para hablar de Dios? Sí. ¿Se utiliza el nombre Shomer Israel para hablar de Dios? Sí. ¿Llegamos a la esencia? No. ¿Entendieron? ¿Cuál es mejor, Boré Olam o Shomer Israel? Ahí hicimos una... Las dos son buenas, Boré Olam es más Más general. Amplio. universal y Shomer Israel más Específico. del pueblo de Israel. ¿Están de acuerdo? Es como que Shomer Israel es parte de Boré Olam. ¿Entienden? Porque Boré Olam es todo, con todas las leyes. Y Shomer Israel es leyes específicas para el pueblo de Israel. Entonces yo diría, bueno, de Boré Olam sale Shomer Israel. ¿Entendieron? Lo que yo digo todavía es que antes de Boré Olam viene algo más. Y ese es el punto que quiero llegar. ¿Se entendió? ¿Querías decir algo? Estamos pensando. ¿Está bien hasta acá? ¿Entendieron? Bueno, ¿cuál es la definición más popular de Dios en el mundo? Sí. ¿Cuál es la definición más popular? Todopoderoso.
La definición más popular en el mundo de Dios es, digan en hibrid, Kol Yahol. Almighty. Todo poderoso. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso. ¿Qué les parece esta definición? Muy linda. ¿Es buena o no es buena? Sí. A ver, digan por qué, digan puntos a favor, puntos en contra. Porque tanto Puntos a puede favor. ser. Es buenísima el Todopoderoso. O sea, cuando la gente dice Dios, ¿se refiere al Todopoderoso? Cuando dicen que creen en Dios, ¿creen en el Todopoderoso? Sí. O sea, ¿Qué deberían. significa Todopoderoso? Que Que puede lo puede todo. ¿Lo puede todo? ¿Qué significa puede todo? Todo. Sí, eso es todopoderoso. Tanto la Todo creación como poderoso. dirigir eso. Puede todo. ¿Hay algo que no pueda? No. ¿Está buena la definición? Sí, Sí. ¿Es mejor que las anteriores? sí. Primero, ¿por qué es tan universal? ¿Por qué es tan que todos, cuando hablan de Dios se refieren a este concepto? Porque él tiene que ver con Dios, por eso es universal, ¿entienden? Cuando dice con Dios yo me refiero a eso, es el ser todopoderoso. ¿Es parecida a las anteriores o un poquito más tiene? Más tiene. ¿Qué tiene más? Que abarca a las dos, de hecho. Abarca, ¿el Todopoderoso entraría a la protección divina que tiene el pueblo judío? Sí. ¿El Todopoderoso entraría a la creación del mundo? Sí. Sí. O sea, que ¿entienden que es más amplia? ¿Qué más incluiría un poquito más que el creador del universo? Que lo mantiene. Que lo mantiene, no, pero digamos que digo creador del universo y mantenedor. Ahora yo digo todopoderoso. ¿Qué hay en todopoderoso que incluiría las anteriores? Que incluiría creador del mundo. No limita, ¿En qué todopoderoso le gana a creador del mundo? no Que limita puede el hacer lo tiempo. que quiere. O sea, ¿y crear el mundo? No, no También. se limita, no se También limita la porque si es el creación. Todopoderoso también puede crear el mundo, pero también puede hacer todo, Destruirlo, continuar. O sea, este mundo Y el otro. y otros, exacto. Creador del mundo, ¿qué significa? Creador del mundo. ¿Hablé de otros mundos? No. ¿Y todopoderoso? De todos. Todo. ¿Entendieron? ¿Está buena la definición? Sí. ¿Ganó? Por ahora va ganando. Ahora busquen un punto flojo. Si tengo un punto más. Sí. Un minuto, 2 minutos. No punto flojo, pero ¿qué está subrayando el Todopoderoso? El poder El de poder de Dios. Sí, yo digo. ¿Qué no está subrayando? misericordia. La misericordia. La misericordia, Es ese. amor, la bondad. Ah, entonces No es todo. no es todo. O sea, no es toda la definición. Porque yo podría decir, yo creo en un Dios todopoderoso. Y siga. Que es. Y es. Piadoso y bueno. Pero podría ser no piadoso. Sí. O sea, podría ser todopoderoso y malo. Sí. Gravísimo. Bueno. Sí, ¿entienden? Yo puedo creer en un todopoderoso malo. ¿Sí o no? Se puede. O sea que la palabra todopoderoso no es completa. A ver, si hubiera ella, el todopoderoso, todo bondadoso. Ah, bueno, ahí sí, ahí la arreglé. ¿Pero entendieron? Pero si yo digo solamente todopoderoso, ¿se entendió? En la definición, creador del mundo y mantenedor del mundo. O en la definición, protector de Israel. ¿Ven la bondad? Sí. De nuevo, ¿Por qué da? protege a Israel. ¿Ven la bondad? Sí. Bueno, crear el mundo y mantener el mundo. ¿Ven la bondad? Sí. ¿El todopoderoso? No necesariamente. ¿Entendieron? ¿Que no es perfecta? ¿Puedo sumar todas y listo? Sí. Sí, está bien. Puedo sumar. Es esto y esto. Es lo que dijimos que. ¿Qué significa? Es esto y esto. ¿Cómo empezó la clase? Sus Cualidades. cualidades. ¿Entendieron? Pero todavía no llegué a lo que quiero llegar. Que yo quiero llegar a la esencia. ¿Está bien? Y todavía nos queda más una que es muy popular. Bueno, pero si Dios quiere lo vamos a seguir. ¿Vamos, recreo? Sí, Recreo. gracias.